No, miren, el problema no va a ser que Sumar pida la rebaja en la jornada laboral. Estamos negociando con Gonzalo Boye, va a ser el problema Sumar. Ahora les cuento lo de Boye, que es gravísimo. Pero antes cerremos de una vez lo de Sumar. Yolanda Díaz va a obtener como logro en la negociación de la coalición la rebaja de la jornada laboral y también otras medidas relacionadas con el trabajo. Y bien está, porque estos no son los tiempos de las tortuosas negociaciones con Pablo Iglesias. La coalición era un hecho antes de que arrancara la campaña y Sánchez y Díaz se presentaron a ella como un ticket electoral. Es que además se manejaba ese lenguaje de república presidencialista, el ticket. Yolanda Díaz quiere cultivar un perfil laborista y quiere alejarse así de los usos y de las maneras de esa minoría podemita que permanece emboscada en Sumar y que amenaza continuamente con el sabotaje y con declararle la independencia y con forzar que sus 5 diputados sean independientes de la disciplina de Sumar y actúen por su cuenta en el Congreso de los Diputados. Podemos ya ha dicho que hay que revisar los acuerdos que son insuficientes, continúa torpedeando las negociaciones, pero no, la rebaja laboral de la jornada laboral no será un problema. Ahora solo estamos en esa fase en la que hay que inflar los anuncios para concederle a Sumar una victoria política. Se ponía muy tajante, que es lo que le corresponde, Ernest Urtasun, el número 2 de Sumar. Sí que quiero insistir claramente que para nosotros es fundamental que esto esté en un acuerdo de gobierno. Es una cuestión fundamental, entre otras cosas, porque fue un compromiso que nosotros como Sumar adquirimos con la ciudadanía en la campaña electoral. Y también es verdad que si nosotros queremos preservar, dignificar la política, las formaciones políticas tienen que ser también consecuentes con lo que hacen. Nosotros adquirimos un compromiso con la ciudadanía española y nosotros ese compromiso queremos que esté en un acuerdo de gobierno. Por lo tanto, ya les anunciaremos cuando tengamos el cómo está ese acuerdo hecho, pero la jornada laboral, para nosotros es fundamental la reducción de la jornada que esté en el acuerdo de gobierno. La brújula con La Torre. Bienvenidos a La Brújula, si se incorpora a esta hora, la sintonía de Onda Cero. Es muy probable que la jornada laboral en España se vea reducida de las 40 horas actuales, pues probablemente a 35 horas. Ya sea mediante la reducción de la jornada durante el mismo día o mediante la reducción de los días de la semana que uno vaya a trabajar. Y ese será un logro, desde luego, de Sumar, que pueda apuntarse después de esta campaña en caso de que haya investidura de Pedro Sánchez. Claro que ojalá las negociaciones para formar gobierno se centrasen en cuestiones como esta, como la jornada laboral, como otros aspectos programáticos sobre los que bien se puede discutir para tratar de mejorar la vida de los españoles. Podrán decir los empresarios, oigan ustedes, que quizás no es el momento, o quizás otros dirán, y tendrán razón, que el principal problema que en España es la productividad y que la presencialidad no siempre hace de un trabajador el más productivo. Es verdad que el mercado laboral español tiene un problema sobre todo de falta de productividad y que si atendemos a la particularidad de algunos sectores podría llegar a establecerse una jornada más corta que permita la conciliación o el descanso. Estas cuestiones que son las cosas del comer y que efectivamente estaban en el programa electoral de Sumar. Peores medidas ha tenido que asumir Nadia Calviño, vicepresidenta en funciones y con otras aspiraciones ahora. Hoy volvía a ponerse frente a Yolanda Díaz, pero sin demasiada convicción en Televisión Española. Todos somos muy conscientes de que la situación de cada uno de los sectores, la situación de cada una de las empresas es diferente. Igual que cuando hablamos del teletrabajo, pues hay actividades que se prestan al teletrabajo y otras que no. Y por eso la aproximación tiene que ser la de iniciar un diálogo con los agentes sociales y dentro de la negociación colectiva abordar el horario de trabajo, que es donde tiene que situarse esa negociación. Claro, ojalá lo que centraran las negociaciones para la investidura fueran estas cuestiones programáticas, porque esto sí iba en el programa de los socios de la coalición. De uno de ellos, de Sumar, los españoles votaron sabiendo que Yolanda Díaz prometía una reducción de la jornada laboral y también votaron sabiendo que si Pedro Sánchez era el presidente del gobierno, Yolanda Díaz sería la ministra de Trabajo. Los problemas de la negociación, sin embargo, hoy son otros, porque si Sumar quiere apuntarse el tanto de la rebaja de la jornada laboral, el PSOE se lo va a permitir y con toda la pompa y el triunfo, porque los problemas y los obstáculos a los que se enfrenta ahora Pedro Sánchez para conservar la presidencia del gobierno son otros y son mucho más graves, muchísimo más graves. Y se están negociando con muchísima más opacidad y sin embargo son cuestiones trascendentales que afectan a la médula democrática. Es decir, son eso que se llaman cuestiones de Estado, porque uno puede aprobar una
rebaja de la jornada laboral teniendo a la oposición en contra. Ahora, una amnistía por los delitos del procés, que en el fondo es una mutación constitucional subterránea. Eso sin la oposición no se puede aprobar. Fíjense que hoy se queja hasta el país de la opacidad de Pedro Sánchez, que negocia cuestiones que afectan a la médula de la democracia en el puro secreto, tanto que ni siquiera se han reconocido cuáles son las contrapartes de la negociación. ¿Se han encontrado los enviados socialistas con Carles Puigdemont? Se decía hace días que habría una foto en cuanto estuviera el acuerdo cerrado con el secretario de organización, Santos Cerdán. Esa foto no se ha producido, pero tampoco sabemos con quién está hablando Félix Bolaños, por ejemplo, el negociador por parte del Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez. Claro que puede que se hayan encontrado con una persona incluso peor que Carles Puigdemont. Hoy hay dos informaciones del Español y de La Razón. Son dos informaciones que firman Fernando Garea y Carmen Morodo. Y ambas apuntan un nombre. Y el nombre es Gonzalo Boye. ¿Y quién es Gonzalo Boye? El abogado de Puigdemont. ¿Y por qué va a ser peor que Puigdemont? Pues desde luego porque tiene un historial delictivo mucho peor. Fue acusado de haber participado en el secuestro de Emiliano Revilla como subcontrata de ETA por parte de este grupo chileno de los montoneros. En 1996 luego fue condenado a 14 años de cárcel por colaboración con ETA y en prisión sacó el título de abogado, que es lo que le permite ahora estar aconsejando a Puigdemont cómo poder sortear de la manera más eficaz posible a la justicia española. Antes asesoró a otros, antes y después. Recientemente ha ejercido como abogado de Josu Ternera, precisamente para evitar que sea entregado a España por Francia, para ser juzgado. Así que se sacó el título en la cárcel. Últimamente es conocido por guiar los pasos de Puigdemont para que consiga eludir la acción de la justicia sin dejar de erosionar la democracia española, que nadie habrá trabajado con tanto esfuerzo y eficacia contra España como este individuo, Gonzalo Boye, ahora interlocutor del gobierno, según estas dos informaciones de Fernando Garea y de Carmen Morodo. Con él estaría negociando, según dice Garea, Félix Bolaños, todo un ministro de la presidencia. Lo que dice Morodo es aún peor, porque dice que en la negociación para afinar la ley de amnistía participa incluso Cándido Conde Pumpido, que es presidente del Tribunal Constitucional, lo que aproximaría a España a una república bananera, pero además en horas críticas, que sería como para pedir un protectorado de la ONU. Bueno, luego viene a la tertulia Carmen Morodo y le preguntaremos por ello, pero desde luego es una información, en fin, de una gravedad extrema. Esta información coincide además con El País, en que la amnistía ya está casi cerrada. El País, en una pieza de hoy, lo apunta como ya, un hecho. Lo que pasa es que ahora empiezan otras pujas, añade El País, porque no es solo Puigdemont. Y recordemos que la amnistía era condición para sentarse a negociar. Lo que ahora reclaman es, por ejemplo, que los catalanes sean considerados en España minoría nacional. Que ahora que hablamos de la ONU, los catalanes como los kurdos en Turquía o como los uigures en China. Los catalanes, los catalanes y los vascos, que tanto valen los votos de Junts y Esquerra como los de PNV y Bildu. Y las aspiraciones nacionales de unos serán reclamadas para sí, inmediatamente, por parte de los otros. Es que esto es lo que se está negociando ahora mismo, Y no es que la fuente de la que está extraída sea un medio especialmente beligerante contra el gobierno, ¿no? Es el propio El País que anuncia que después de haber cerrado el capítulo de la amnistía, ahora se están negociando el resto de cuestiones y que afectan a cuestiones esenciales del ordenamiento constitucional de España. Bueno, escuchen ustedes a Andoni Ortúzar este fin de semana en Radio Euskadi, confirmando que, desde luego, el País Vasco no se va a quedar atrás en la puja por la investidura de Pedro Sánchez. Al final vamos a ser vascos y catalanes quienes le vamos a aupar a otro mandato en la Moncloa. Es lógico que en ese mandato las cuestiones de quienes te han llevado a la Moncloa estén también presentes en el debate político, ¿no? Y para nosotros empezar a hablar de el reconocimiento nacional vasco, que eso abra la puerta a un nuevo estatus político. Miren, entre las muchas diferencias que hay entre Israel y Hamás, y que hablan de la asimetría moral de esta guerra, en la que toda la exigencia parece que se vuelca sobre una parte, una no menor es la utilización de las propias víctimas para hacer propaganda. Lo digo porque la opinión pública mundial ha visto pocas imágenes crudas de la barbarie cometida por Hamás contra la población civil israelí. Habrá visto pocos cuerpos de los casi 2.000
asesinados por parte de esta organización terrorista. Hay relatos periodísticos, claro, como este de la enviada del Corriere della Sera, al kibutz de Be'eri, que dice: los terroristas entraron para torturar a mujeres y niños, secuestrar o matar. Encontramos niñas desnudas con las manos atadas detrás de la espalda, violadas y luego asesinadas con un corte en el cuello. Niños quemados, hombres y soldados decapitados. Sobre esto no habrán visto imágenes, a pesar de que en Israel hay una prensa libre que podría publicarlas. Pero claro, también hay otra forma de exhibir y de tratar a las víctimas, que es otra de las diferencias, de las muchas diferencias respecto de movimientos terroristas con Hamas, ahora que pretenden hacer una especie de asimilación que hable de un empate moral entre ambos. Claro, organizaciones, movimientos terroristas como Hamas ponen a vivos y a muertos al servicio de su causa. Y les digo esto porque hoy los informadores internacionales han podido ver las imágenes atroces de la masacre. Se lo mostró el gobierno de Israel después de haberlos convocado para enseñarles un material tan delicado. Y si lo hace es precisamente porque han empezado las insidias, han empezado los que tratan de negar algunas de las informaciones o los relatos más extremos y más crudos. Allí se encontraba la corresponsal en Israel de Onda Cero, Hannah Beris. Jerusalén, ¿qué tal, Hannah Beris? Buenas tardes. Hola, Rafa, buenas tardes nuevamente. Y antes nos hacías a las 7 de la tarde un relato que era, bueno, verdaderamente escalofriante, ¿no? De lo que pudisteis ver, que es algo que no se enseñó a la ciudadanía por razones evidentes, ¿no? Pero que es verdad que es preciso conocer, al menos para luchar contra aquellos que dicen que no ha ocurrido. Así es. Aparte de lo que dijo el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Brigadier General Hagari, al explicar antes de la proyección de las imágenes, que era una pequeña parte de lo muchísimo que quedó registrado en las cámaras de los terroristas que llevaban consigo, de las víctimas, de la fuerza de salvamento que llegaron después, él dijo, nosotros mismos tenemos que tener bien claro contra qué, o sea, por qué estamos luchando, porque esto no es una discusión política, tenemos años de experiencia lamentablemente de luchar contra el terrorismo, pero esto es otra cosa. Y él confesó, dudamos varios días si presentar esto por la dureza de las imágenes. Todo con la cautela derivada del deseo de herir más aún los sentimientos de las familias que ya están sufriendo tanto de los que ya murieron, o sea, familias de los muertos, como de quienes tienen a sus seres queridos secuestrados o desaparecidos. Recordemos que hay entre 100 y 200 israelíes en su mayoría, puede haber también extranjeros que no se sabe, o sea, no han sido identificados, no hay prueba de que estén en manos de Hamas. Evidentemente llevará semanas a aclarar todo, que no vean sus sentimientos heridos más todavía, porque circulen imágenes en las que se ve a sus seres queridos en una situación que uno no quiere ni ver una película, ¿verdad?, de ficción. Entonces inclusive nos pedían, ante todo no podíamos filmar allí. Dijeron luego, os vamos a mandar una pequeña parte, y ya lo recibimos por mail de la Oficina de Prensa de Gobierno, mandaron solo 1 minuto. El pudor que hubo, el cuidado evidente para que esas imágenes, aunque como sabemos en las redes, errores, de 44 minutos que nos mostraron, lo que al final mandaron son las imágenes, también allí hay sangre y muertos, por supuesto, pero las menos horroríficas, digamos. O sea que también hoy, cuando al final se decidió sí compartir con la prensa, se actuó con mucha cautela, pero un general, que era jefe de la división de la zona adyacente a Gaza, Edelstein de apellido, que compartió con nosotros, con la prensa internacional, fue una especie de rueda de prensa, yo también le planteé una pregunta, él dijo, una de las razones por la que decidimos al final sí mostrar esto, es que cuando yo tenía un poco de tiempo en medio de lo que es la guerra, y podía dedicar media hora a mirar que ponen canales de televisión del exterior, me quedé horrorizado al ver que hay quienes intentan hacer un paralelismo, como si acá fuera, bueno, una parte Hamas contra la otra parte de Israel y cada uno da su versión. Dice, no, son dos mundos totalmente diferentes. Y el mundo libre, dijo él, lo tiene que entender porque si no, su moral está dañada. Así nomás, fue muy categórico.
Oye, Hanna, tenemos noticias, estoy leyendo ahora acerca de la posibilidad de que se libere a medio centenar de rehenes que están secuestrados por Hamás. Entiendo que sería por mediación de Qatar. Lo estoy leyendo ahora mismo en la prensa en Haaretz, creo que es una publicación o una primicia que también saca de Guardian. Sí. Mira, está circulando el rumor hace unas 2 horas aproximadamente, quizás un poco menos, cuando habló hace un rato el portavoz del ejército, al que tan asiduamente citado últimamente, porque es muy creíble, irradia una seriedad muy grande. Él dijo, o sea, ni confirmó ni desmintió, me imagino evidentemente que sabe que eso estaba cocinando, si cabe el término. Lo que sí se sabe es la posición israelí categórica, y es muy fuerte el término que se usó, que Israel no está dispuesto a colaborar con una, en hebreo se dice selección entre los rehenes. Selección, los judíos, es un término que los conocemos muy bien, es de la época de los nazis, cuando llegaban los judíos traídos en los trenes, ¿verdad?, a Auschwitz o otros campos de exterminio, ellos hacían la selección, este va para la vida y este va para la muerte, o sea, los que pensaban que tenían fuerza para trabajar, los trabajos forzados de los nazis, iban para un lado. Las mujeres, los niños, los ancianos iban directo a la fila de la muerte. Y eso se llamaba la selección. Dice, Israel no va a colaborar con eso, porque es también guerra psicológica de parte de Hamás. No. Pero te diré, Rafa, que hace corto rato entrevisté, acabo de cortar un poquito antes que tú me llamaste, con Alex Sherman, su hijo Ron, soldado no de combate, pero soldado en el servicio militar obligatorio, está secuestrado en manos de Hamás, lo sabe a ciencia cierta porque circularon horas después de su secuestro, cuando todavía esto era el comienzo del infierno, imágenes de él en manos de Hamás, la propia Hamás, por supuesto, el propio Hamás lo difundió, y él me dijo, yo oigo lo mismo que tú, no tengo ninguna confirmación oficial, pero decía, yo no me hago ilusiones porque mi hijo es un soldado. Él también tiene nacionalidad argentina, ciudadanía argentina. Dice, mi hijo es un soldado, tengo claro que si van a liberar a ciudadanos con, o sea, israelíes que tienen también ciudadanía extranjera, a los soldados no los van a incluir. Bueno, además, justo estos rehenes de los que habla de Guardian serían todos extranjeros, es decir, no de nacionalidad israelí. Sino de no, se puede referir, Rafa, a doble nacionalidad. O a doble nacionalidad, sí, que pero pudieran mediar, ¿no? Estamos un poco, sí, pero estamos especulando un poco, es verdad, sí, no sabemos todavía ciencia cierta. Bueno, en cualquier caso, lo que, además de las imágenes que vosotros habéis visto, que son de la masacre y de los cuerpos de los asesinados, es que hay 222 secuestrados en manos de aumentó Hamas, el número. 222, que es una cifra verdaderamente atroz y sobre los cuales no se sabe ni cómo se encuentran ni en qué condiciones se encuentran, aunque terriblemente podemos imaginarlo. Así es. Muchas gracias, Hanna. Luego seguimos hablando. Un abrazo, Rafa, cómo no.